Gálatas capítulo 4, versículo 19 hasta el verso 31. Amén. La palabra del Señor dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vamos a orar al Señor en esta mañana para que nos bendiga con esta enseñanza. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Santo, Señor, yo invoco tu nombre en esta mañana, Señor Jesucristo, de una manera muy especial, Señor Jesús. Te ruego, oh Dios, en este día que nos bendigas con esta enseñanza, Señor Jesús. Hemos sentido tu presencia en este servicio, Señor de la gloria. Permítenos hoy aprender una vez más de tu palabra, Señor Jesús. Toma el control de este servicio, de esta enseñanza, Dios mío, que tú has puesto en mi corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que podamos estar atentos, concentrados en esa enseñanza, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora, Dios mío. En ese nombre que tiene todo poder y toda autoridad. En el nombre de Jesús oramos. Aleluya, amén y amén. Siéntense, mis hermanos, tengan la amabilidad. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, a manera de introducción, desde que por la gracia de Dios conocí este glorioso evangelio, se sembró en mí algo muy especial, que es indagar el estudio de la palabra de Dios. Eso vino un sentimiento sobrenatural, porque cuando uno llega al evangelio, pues llega cargado de resabios, de cosas. Y yo no sabía ni qué era Antiguo Testamento, ni Nuevo Testamento, nada de eso. Pero con el pasar del tiempo, Dios puso en mi corazón el sentir de indagar, de estudiar la palabra del Señor, a tal punto que muchas cosas me cuestionaba. Y si escuchaba algún predicador decía, bueno, pero ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué causa, motivo, razón o circunstancia? Entonces eso me llevaba a indagar, a cuestionar. Amén. Así que es muy bueno que nosotros como hijos de Dios también le pidamos al Señor ese espíritu. Amén. Para poder discernir su palabra, para estudiar, para enamorarnos de la palabra del Señor.
Y entre las muchas dudas que me entraba y cuestionamientos era el motivo por el cual, o la causa por qué habían tantas denominaciones en todo lugar. Sí, porque hay muchos lugares donde hablan de Dios y hablan muy bien y hablan muy bonito y son lugares hermosos, y todos tienen una finalidad entre sí de algo bueno, que es buscar a Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué de pronto algunos disertan entre algunos conceptos o en doctrina? Bendito el nombre del Señor. Y leyendo la palabra de Dios en ese pasaje que leímos ahora rato, nos lleva a entender, o me lleva a reflexionar, que aún la iglesia primitiva también tuvo complicaciones muy serias, porque a veces nosotros como que tratamos de romantizar a la iglesia primitiva, en decirle que era una iglesia sin defectos, sin tacha, que ojalá fuéramos como aquellos del pasado, en cierta manera. Bendito el nombre del Señor. Pero la iglesia primitiva, hermanos, la iglesia de nuestros hermanos los apóstoles, también fue una iglesia muy problemática. Una iglesia que tuvo situaciones muy difíciles en el comienzo y tenía problemáticas de conducta, problemas de desórdenes en los cultos. Habían problemas de doble moral dentro de los hermanos. También habían problemas de división entre ellos mismos. Habían unos que disertaban. Problemas de racismo dentro de la iglesia primitiva. Ustedes recuerdan que la iglesia inició con judíos y ellos a los gentiles casi no. Problemas de racismo, problemas doctrinales. Y dentro de estos problemas doctrinales es el problema que sobre todo fue en el que más se enfatizó los apóstoles. Inclusive el mismo apóstol Pablo fue uno quien más se interesó en refutar los argumentos, las cosas que se levantaban en contra de la doctrina apostólica o de la santa doctrina establecida por el Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y dentro de esos problemas doctrinales se inserta en la iglesia primitiva lo que es el problema del judaísmo, las prácticas de la ley en la iglesia. Y entra el error porque algunos, al parecer, que habían creído a la palabra del Señor, que venían de la cultura judía o de consanguinidad judía, mezclaban los ritos, las prácticas de la ley ahora con la gracia. Y eso ha trascendido hasta el día de hoy, porque usted puede mirar movimientos que todavía practican ciertas cosas del Antiguo Testamento, cosas de la ley, que guardan ciertos días de reposo. Inclusive por ahí últimamente se ha levantado un movimiento en donde ha cambiado hasta el tipo de lenguaje en algunos de la iglesia, y algunos, lastimosamente, por falta de información o de diligencia, más bien de leer la palabra de Dios, han creído en esas fábulas, como dice el apóstol Pedro, y se han vuelto atrás. Por allá escuchaba algunos argumentos que dicen que ya no se puede decir Jesús. Inclusive hermanos que en un tiempo permanecieron en la iglesia con nosotros han salido con esas ideas de que ya no se puede decir Jesús sino Yeshua.
y han introducido en su lenguaje una cantidad de términos hebreos que para todos es Shalom, Adonai y cosas por el estilo, mezclando lo que son los argumentos y prácticas del antiguo pacto con este nuevo pacto. Bendito el nombre del Señor. Y ese problema se introdujo en la iglesia primitiva y fue un problema muy grande. Precisamente el pasaje que nosotros acabamos de leer va dirigida al primer grupo de creyentes que se volvieron atrás. Los gálatas que habían creído en ese evangelio, según parece, llegó un grupo de personas judaizantes que decían: no, eso del evangelio es muy bueno, pero no es suficiente, es como muy fácil, y para que usted logre la salvación de eso tan fácil como que no, tiene que ir añadido con algo más. Y le introducían a los creyentes las prácticas de la ley, según ellos, para que fueran salvos. Y estimados hermanos, el mezclar las cosas de la ley del antiguo pacto con la doctrina de la gracia es adulterar el mensaje del evangelio. Es adulterar el mensaje del evangelio. Ese problema fue tan grande que precisamente se convocó al primer concilio en toda la historia de la iglesia. Allá en Hechos capítulo 15 usted encuentra el primer concilio donde los apóstoles del Señor, incluyendo Pablo, se reúnen para debatir este problema, esa situación que estaba ya afectando a muchos. Bendito el nombre del Señor Jesús. A tal punto que también estaba afectando a la iglesia en Roma. La carta a los romanos es una carta que va dirigida a los creyentes que de alguna manera habían creído al evangelio en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés hubieron ciertos ciudadanos romanos también y judíos que cuando vino la persecución para los judíos, ellos se trasladaron a Roma. Y ellos, al escuchar el mensaje que habían escuchado en el día de Pentecostés, se lo transmitían a los gentiles en Roma. Y como ellos tenían también la idea de las prácticas de la ley, estaban también induciendo a los gentiles a practicar esas cosas de la ley, a practicar esos rituales, a vivir bajo la ley. Bendito el nombre del Señor. Así que estaba afectando en gran manera al pueblo del Señor, a la iglesia, en cuanto a la sana doctrina. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así que para hablar de esto, nos es necesario en el día de hoy también exponer con la ayuda del Señor el funcionamiento, o como le he puesto a esa enseñanza, el significado de la ley y su ministerio. Bendito el nombre del Señor, para que nosotros podamos presentar continua defensa de la fe que nosotros tenemos. Esto no es para nosotros ir a debatir con otros, para ir a rechazarles o discriminarles su creencia, como de pronto hay algunos que lo hacen. Uno se encuentra a veces con personas que están en la sana doctrina y arremeten duramente contra otros con disputas, que eso, según la Biblia dice, no lleva a nada bueno. Nosotros lo que tenemos es que edificarnos en la doctrina, en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para cuando se nos indague, dice el apóstol Pedro, para cuando se nos pregunte acerca de la fe en la cual nosotros hemos creído, podamos presentar continua defensa y argumento de esta maravillosa doctrina. Bendito el nombre del Señor. Nosotros no estamos llamados a pelear
ni a discutir en contiendas con otros, sino que estamos llamados es a predicar y a enseñar la palabra del Señor. Y hablando de la ley, ¿por qué hago este punto, este énfasis? Y es que una vez observaba la discusión que había de alguien aparentemente de la iglesia con otra persona de otro movimiento que practican sus creencias según a los rituales de la ley, y hay una mezcla entre gracia y ley. Y los argumentos que exponía el hermano nuestro, por decirlo así, carecían de sostenimiento bíblico, a tal punto que la otra persona, según su creencia, estaba muy bien formado, según su doctrina, ¿sí? Muy bien formado según su doctrina, a tal punto que le dio una exposición muy buena al hermano nuestro, y utilicemos esta expresión, lo dejó en ridículo en cuanto al debate. Y eso llevó a confusión a más de un hermano que comentaba ahí en el directo, en las redes sociales, en cuanto al debate que se estaba haciendo. Eso me llevó, gracias a Dios, a estudiar un poco acerca de este tema. Y cuando hablamos de la ley de Moisés, específicamente estaba dividida en 3 clases de leyes. Bendito el nombre del Señor. Porque algunos dicen, la ley ya pasó, la ley ya se cumplió y ya estamos bajo la gracia. Pero lo que aquí vamos a estudiar con la ayuda de Dios es qué partes de la ley se han cumplido y cuál sigue vigente hasta el día de hoy. Y la ley estaba dividida entre la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral, y cada una de ellas con una función específica. Si miramos la ley civil, dice que son todas las normas establecidas legítimamente por los estados gubernamentales para regir a la sociedad, para establecer límites y orden. Las leyes civiles obligan a las personas a nivel general. Son los códigos civiles. Dentro de esta primer ley, la ley civil, que es el modelo que cada nación, cada ente tiene. Los diferentes códigos civiles, por ahí tenemos el código de policía, ¿verdad? Y otras leyes más que se han establecido que lo que hacen es establecer un límite al comportamiento de la ciudadanía. Como segundo está la ley ceremonial. Y esa ley ceremonial que habla la palabra de Dios era el conjunto de rituales hechos en el Antiguo Testamento, en los cuales se hacían actos como, por ejemplo, la expiación, las leyes rituales para el sacerdocio, leyes rituales. También dentro de esas estaban las fiestas solemnes, las leyes de la purificación, que también eran leyes rituales. Y de todo ello nos habla el libro de Levítico. Si usted lee el libro de Levítico, podrá encontrar todo ese conjunto de leyes rituales, donde se hacían sacrificios, donde se hacían baños para los sacerdotes, en fin, y un montón de cosas más para alguien que era untado de pecado, también el lavamiento que se hacía. Ese era el conjunto de las leyes ceremoniales. Y está también la ley moral, a la que se remite lo que son los 10 mandamientos, y es aquella establecida allá en el monte Sinaí en tablas de piedra, escrita por el dedo de Dios, las cuales han trascendido hasta el día de hoy. Y podemos decir que es el código moral a quien toda persona se le induce. Amén. Esa ley moral es la que ha establecido Dios para regir la moralidad y el comportamiento individual de la persona. Bendito el nombre del Señor. Pero como todo lo que Dios hace tiene un sentido, tiene un significado,
Dios no hace las cosas así por la carrera porque se le vino a la mente y ya. Ese tipo de leyes tenían su función. Bendito el nombre del Señor. Y si hablamos del cumplimiento de la ley, nos surge una pregunta y es: ¿cuál ley cumplió el Señor? ¿Qué tipo de ley cumplió el Señor? Y la respuesta es que el Señor Jesús cumplió toda la ley. El Señor cumplió toda la ley, tanto la civil, ceremonial como moral. En Mateo capítulo 5, verso 17 dice el Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y en Lucas 24, verso 44 dice: y les dijo: esas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, que son las escrituras. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué la ley ceremonial entonces no trasciende hasta el día de hoy? Porque aún hay movimientos que tienen prácticas de esta ley ceremonial. Hay un grupo que cada mes o cada año, de pronto usted los ha mirado por ahí vestidos con túnicas largas, que van a cierto lugar lejano y hacen sacrificios. Gloria al Señor. Otros que guardan ciertos días de la semana. Bendito el nombre de Jesús. ¿Y por qué esa ley no trasciende o está vigente el día de hoy? Porque todas esas leyes precisamente hablaban de Jesucristo. Hablaban de la venida y de la obra de Jesucristo que hizo una vez cuando llegó aquí a la tierra a pagar el precio por nosotros. Rituales como el sacrificio del Cordero, que hablaba de Jesucristo en su sacrificio. Rituales como la Pascua, también, donde por medio de la sangre se libraba al culpable. Rituales como la fiesta de los tabernáculos. Bendito el nombre del Señor. Rituales como el día de reposo. Una vez hablamos del día de reposo, ¿verdad? Acerca de que nuestro reposo es Jesucristo. ¿Y por qué el Señor había establecido el día de reposo? Rituales como el sacerdocio, también hablaba del Señor. O fiestas como la fiesta de los panes sin levadura, entre otros. Todo eso hablaba de la venida de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Eso estuvo vigente en el tiempo de que antes Jesucristo llegara a la tierra, porque tenía la intención de mencionar la obra que Él vendría a hacer. Por eso es vano ahora traer eso al son de hoy, traer a los días actuales esas prácticas, puesto que ya tuvo su cumplimiento en la persona de Jesucristo. Mas cuando hablamos de la ley moral, de la ley de los 10 mandamientos y de otros mandamientos más que también habla la palabra de Dios, esa ley tenía una función aún más específica de las que mencionamos. Y la Biblia y el apóstol Pablo, cuando habla de la ley, enfáticamente se está refiriendo a esta ley moral. ¿Y qué función tenía esta ley? Esa ley que el Señor dio allá en el monte Sinaí. Precisamente nos dice la palabra del Señor que la ley se expone allá en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 19, verso 20, o Éxodo 20 en adelante, donde se pone todo este decálogo de 10 normas, 10 mandamientos, donde Dios empieza a hablarle al pueblo, donde Dios ya regula el comportamiento de los demás, del pasado, porque antiguamente la gente hacía cosas, pero no había una ley que regulara o que culpara tales actos. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 13, si me colabora por ahí, tan amable. Romanos 5:13
Dice la palabra de Dios, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Eso da respuesta a la pregunta de muchos que se hacen de por qué antiguamente habían uniones entre familiares y había cierto tipo de comportamientos que nosotros para el día de hoy son cuestionables y no son permitidos. Bendito el nombre del Señor. Pero es que antes de que viniera esa ley, allá en el Sinaí estaba todo ese comportamiento de pecado, pero no había algo que regulara, no había algo que culpara. Por eso es evidente hasta el día de hoy, es una muestra de que algunas conductas que nosotros hacemos, anteriormente, cargar en el bolsillo cierta sustancia alucinógena no era delito. Cargar de pronto un puñado de una mata de marihuana, por decirlo así, no era delito. Pero cuando vino una ley que ya estableció de que es prohibido, de que es delito, entonces el comportamiento es distinto. Bendito el nombre del Señor. Ya reguló, ya legisló, estableció un límite para tal acto, para tal comportamiento, para tal acción. Bendito el nombre del Señor. Esa ley también vino para mostrar el pecado, para mostrar nuestra condición pecaminosa. En Romanos capítulo 7, verso 7, el mismo apóstol Pablo también hace aclaración acerca de esto. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Así que esa ley vino a mostrarnos el pecado, porque según lo que dice Pablo aquí, codiciar antiguamente era algo natural, algo como tener sed, como tener sueño, algo que le venía al hombre en su condición natural y no sentía culpa por eso. Pero cuando vino una ley que estableció y dijo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su buey, ni su tierra, entonces ahí se produjo ya el mandamiento y se mostró el pecado. Bendito el nombre del Señor. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Bueno, gracias al Señor Jesús. La ley también vino para agravar el pecado. Romanos 5:20. Dice la palabra del Señor, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también reine la gracia por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que lo que hizo esa ley, dictada ya en el Sinaí, fue precisamente agravar el pecado, mostrarlo en su naturaleza de pecado. Y eso hizo que el pecado abundara, porque cuando ya se legisló eso, entonces muchos faltaron a esos mandamientos, faltaron a esa ley, porque fallaban al tratar de cumplir esos mandamientos. Así que se aumentó el pecado en ese entonces. Pero la Biblia dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó luego la gracia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Para que así como el pecado reinó para muerte, porque el pecado reinó para muerte, porque muchos en el tiempo pasado murieron por causa de ese pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Bendito el nombre del Señor Jesús. Usted va allá al cementerio y allá encuentra el monumento a la muerte, porque precisamente la muerte es la paga de ese pecado. Bendito el nombre del Señor. Pero así como vino ese monumento
de la muerte, del pecado, allá en el cementerio, aquí también está la iglesia, que es el monumento de la gracia y de la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito el nombre del Señor. La ley también vino para condenar a todos, para condenarnos a todos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, desde el verso 7 empieza diciendo: y si el ministerio de muerte, hablando Pablo, llama a la ley un ministerio de muerte, grabado con letras en piedras. ¿Y qué fue lo que fue grabado en piedras? Los mandamientos, la ley. Fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, fíjese bien, el ministerio de condenación, esa ley vino para condenarnos a todos. Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, o sea, andamos confiados, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, en fin, al pueblo israelita, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bendito el nombre del Señor. ¿Libertad de qué? Libertad del ministerio de muerte y de condenación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque como dice Pablo, que ahí está citando una profecía, que este pueblo se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, ellos hasta el día de hoy andan en sus prácticas de la ley, y ese velo todavía está puesto en el corazón de ellos, porque ellos no han creído al mensaje de Jesucristo. El corazón está cubierto por ese velo del antiguo pacto, y todavía viven haciendo todo ese conjunto de cosas que la ley mandaba. Pero dice el apóstol: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Bendito el nombre del Señor Jesús. Eso sucederá el día que el Señor venga por ellos a rescatarlos, o hasta el día de hoy, quienes por la gracia de Dios pueden descubrir el Evangelio. Porque también hay casos donde algunos, por la gracia de Dios, porque esto es por la gracia de Dios, a nosotros se nos ha revelado este Evangelio por la gracia de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que esta era una también de las funciones que tenía esa ley. También esa ley venía para maldecir. Gloria a Dios. En Gálatas capítulo 3, del verso 10, dice la palabra del Señor: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que ya mira usted
Esos personajes que todavía andan rigiéndose bajo ese tipo de conductas, bajo ese tipo de la ley. Y dice el apóstol Pablo que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, porque esa ley nos maldice a todos. Maldice todo aquel que está fuera del Evangelio. Gloria a Jesús, porque cuando ya llega el Evangelio, es tanto el impacto, es tanta la grandeza de este Evangelio, de este nuevo mensaje, porque antiguamente en la ley se era salvo de alguna manera cuando se hacía, se tenía que hacer un sacrificio, se tenía que hacer tal ritual. Pero ahora en la gracia es diferente. Aquí en la gracia no es el hacer, sino el creer. El que crea el Evangelio y se bautice será salvo. Bendito el nombre del Señor. Así que hay una diferencia enorme entre el hacer y el creer. Cree, dice el apóstol, en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora la fórmula es creer en el Evangelio. Bendito el nombre del Señor. Por eso el Señor Jesús no mandó a nadie a predicar la ley. A nadie mandó a predicar la ley, ni los mandamientos, ni las ceremoniales, nada de esas cosas. Él mandó a predicar fue el Evangelio de reconciliación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Algunos personajes los mandó la difunta Elena de White a predicar la ley y están fuera de órbita, porque aún ni utilizan esta palabra para regirse a lo que dice el Señor, sino que utilizan sus escritos. Ellos le llaman su libro de revelación de la profeta, según el tomo, según la página tal, dice. Y si la Biblia expresa así, dice, vamos a ver qué dice la profeta, qué revelación tuvo ella. El libro del Mormón también es otra interpretación. Y el libro del Mormón también ellos dicen, bueno, sí, esto es el testamento de Jesucristo, pero hay otro. Y es el que ellos cargan allí. El segundo testamento de Jesucristo. Y según ellos es la revelación del señor José Smith. Y si su Biblia dice eso, pero vamos a ver qué dice el libro del Mormón. ¿Qué le reveló Dios a nuestro profeta José Smith? Poniendo su fe en hombres, poniendo su fe en criaturas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero gracias a Dios que nosotros no hemos puesto la fe en un hombre terrenal, sino en alguien celestial que ha traído esta palabra. Bendito el nombre del Señor. Una vez alguien me dijo, ¿y usted lee la Biblia? Y yo, sí, yo leo la Biblia. ¿Y cómo la va a leer? ¿Con base a quién? Pues con base a Jesucristo. ¿A quién más? No, pero es que no se puede leer así, porque la Biblia es muy compleja y hay que leer otros escritos de un señor llamado Charles Russell para ver qué revelación se le dio a él, para que según lo que se le dio a él explicaron bien la Biblia, y con base a lo que le explicaron a él, entonces yo puedo entender lo que dice allí. Pero a mí la Biblia me dice que toda la escritura es divinamente inspirada por Dios y no es de interpretación privada, sino que es abierta para todo mundo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso, estimado amigo, si usted aquí, vale la aclaración en esta mañana, si a usted alguien se le presenta a hablarle de un evangelio, que le hable conforme a lo que está escrito en esta palabra. Bendito el nombre del Señor. El fin de semana hablé con una joven y me decía, es que usted, una compañera de estudio del colegio,
Y me dijo entonces, ¿usted en su religión? Yo le dije, sí. Básicamente practican lo mismo que nosotros, porque ustedes creen en el bautismo. Yo, amén, practicamos el bautismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque la Biblia de nosotros también dice que, bueno, el bautismo, luego no sé cómo es el orden, la confirmación, la primera comunión y lo otro, porque así dice la Biblia. No, así no dice la Biblia. Así dice su catecismo, que es diferente. ¿Cómo así? Porque lastimosamente algunos no le citan Biblia, sino que le citan catecismo. ¿Y qué es el catecismo? Pues lo mismo que hemos visto en los modelos pasados. La interpretación que le da para ellos el Señor infalible para ellos, que mantiene en Roma, que según él solamente él tiene la inspiración y la revelación, y lo que él entiende lo plasma en su catecismo, y eso es lo que se le dicta a sus feligreses. Y en cambio nosotros no dictamos catecismo, nosotros leemos la palabra de Dios, y es una cosa muy diferente, es una cosa muy distinta. Porque por algo el Señor dejó esta palabra, que es el manual, para que usted se rija, para que usted se conduzca, para que usted se pueda mover, para que tome buenas decisiones. Si usted quiere sabiduría, aquí está la sabiduría. Si usted desea saber cómo ser salvo, aquí está el plan de salvación. Si usted quiere corregir conductas, aquí está el libro de corrección. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso esta palabra es poderosa. Bendito el nombre del Señor. Digamos gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Así que esa ley vino para estos actos, para maldecir al pecador, y también vino para encarcelar al pecador. Esa ley vino también para encarcelar al pecador. Y dice la palabra del Señor: entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice que fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es decir, si esa ley a nosotros nos diera vida, entonces la justificación sería por la ley ahora. Pero esa ley no nos dio vida. Esa ley antes nos maldijo, nos condenó, nos mostró el pecado. Porque cuando se da el mandamiento de algo, a usted le produce codicia, le produce ese llamado a hacer lo inapropiado. Si yo coloco un vaso, o más bien hago una torta bien deliciosa, que no sé hacer tortas, pero bueno, supongamos que yo sé hacer tortas, y hago la torta bien bonita y le coloco un letrero que diga aquí no tocar, y la pongo aquí en la mesa, dígame si a usted no le dan ganas de meter el dedo allá a la torta. Porque el mandamiento produce la codicia, produce el llamamiento, despierta lo que uno tiene adentro. Así que esa ley, esos mandamientos no nos podían salvar. Bendito el nombre del Señor. Por eso dice el apóstol: luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero aclara, dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Esa ley nos encerró en una celda, en una cárcel de 10 barrotes, 10 mandatos. Allí nos encerró, pero por un tiempo.
Nos tenía encerrados hasta que viniese la simiente a quien había sido dada la promesa, hasta que viniera Jesucristo. Por eso Él dijo, yo he venido para venir a dar libertad a los presos, a poner a libertad a los cautivos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso el Señor vino a libertarnos de esa ley, de esos mandatos que nos prohibían hacer lo malo y nos mandaban a hacer lo bueno, pero nadie podía. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y hablando ya de el acto de Jesucristo de libertarnos de esa ley, dice el apóstol Pablo, haciendo aquí una analogía con el matrimonio, en Romanos capítulo 7, dice la palabra del Señor: ¿acaso ignoréis, hermanos? Y expresa, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que él viva, porque aquel que ha cometido un delito y anda fugado, la ley lo vive persiguiendo. Piense ya que haya cometido un delito ante un estado, no sé, pero la ley lo vive persiguiendo. Pero si ese alguien muere, ya la ley no le puede cobrar nada, porque la ley le cobra al vivo, la ley no le cobra al muerto. Bendito el nombre del Señor. Y sigue diciendo Pablo, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Dice el apóstol, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bendito el nombre del Señor. Esa ley se enseñorea de todo aquel que está vivo, de todo aquel que hace lo malo, porque la persona sin Cristo, consciente o inconscientemente, vive bajo el pecado, y ese pecado es el que él tiene que pagar. La ley le cobra ese pecado, y la paga del pecado es muerte. Bendito el nombre del Señor. La ley siempre va a estar allí. Por eso esta ley todavía está vigente. Esta ley moral todavía está vigente, porque es aquella ley que algún día irá a juzgar allá en el gran trono blanco a los que murieron sin Cristo. Esa misma ley será quien los juzgue, la ley que está escrita en su corazón. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero cuando esa persona muere al pecado, muere para el pecado, entonces esa ley deja de perseguirlo. Esa ley ya no tiene nada que cobrarle. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque sigue diciendo el apóstol que la ley era un ayo. Dice la palabra de Dios. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. El ayo era un personaje que estaba al cuidado de otro, y la ley precisamente era un ayo.
era ese alguien, personifiquemos a la ley, a la señora ley, dice por ahí una canción, ¿no? Que estaba al cuidado de la humanidad. Y como leímos anteriormente, estaba cuidándonos, nos tenía encerrados hasta que viniese la simiente a quien se había hecho la promesa. Así que esa ley nos tuvo todo ese tiempo, 1500 años de historia, encerrados, colocándonos un límite de no extendernos más al pecado, de que si fallábamos teníamos que hacer algo para remediar mientras llegaba el que verdaderamente nos libertaba. Así que estuvo bajo ese cuidado hasta que vino Cristo. Y cuando vino el Señor, entonces coloquémoslo de esta manera: vino el Señor a libertarnos de ese ayo, a decirle: ya no me los cuide más, porque todos ellos están bajo pecado, todos ellos deben morir. Entonces dijo el Señor: démelos, yo vengo por ellos, que usted los tiene bajo su cuidado. Digo, no se los doy, porque usted tiene que pagarme, ellos tienen que pagarme. ¿Y cómo es el pago? La paga del pecado es muerte. Entonces Jesucristo dijo: entonces yo pago por ellos. Y en la cruz del Calvario pagó el precio por la libertad que usted y yo tenemos en esta mañana. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que Jesucristo, o Dios, estableció ese ayo, estableció esa ley para que nos tuviera allí encerrados, allí bajo cuidado, hasta que Él viniera. Desde allá, desde esa promesa que hizo en el Génesis, de que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente, desde esa promesa, allá, Señor, mucho más adelante, encerró a toda la humanidad bajo esa ley hasta que Él viniera a libertarnos. Y Él sabía el precio, Él sabía cuál era la fórmula, cuál era el método que tenía que pagar, que tenía que hacer para libertar a la humanidad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso, amigos, si usted no está en Cristo, usted todavía está bajo esa ley, porque usted tiene que pagarle a la ley. Tiene que pagarle a la ley, y paga con su muerte y la condenación. Por eso el mandamiento del Señor es claro: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Esta noticia, ¿cuál noticia? De que Él vino precisamente a pagar lo que usted y yo, que estamos aquí, iglesia del Señor, debíamos pagar, porque estábamos encerrados bajo esa ley. Esa es una gran noticia, de que Él vino y pagó. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea el evangelio y fuere bautizado será salvo. O sea, el que acoja este plan de salvación, el que acoja ese acto que el Señor hizo, va a ser salvo. Dice, y el que no lo quiera acoger, será condenado. Porque tiene que ser condenado. La ley se le cobra a todo mundo. Todo mundo, todo pecado tiene que pagarse. Hermanos, todo pecado tiene que pagarse. Y aún la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué hacemos con los pecados que hemos cometido nosotros como creyentes? Porque también hay que pagarlos, ¿verdad? Así que, ¿por cuáles pecados murió Cristo? Cristo murió por los pecados que yo cometí antes del bautismo, por los que cometí después del bautismo, y por los que de pronto pueda cometer más adelante. Por todos esos pecados pagó el Señor. ¿Por qué por los que pueda cometer más adelante? Porque la Biblia dice que el Señor ha mirado en el cielo a un justo. No ha mirado a un justo que haga el bien y nunca peque. Bendito el nombre del Señor. Pero la garantía de nosotros es que tenemos ese abogado que siempre está dispuesto a abogar por nosotros por la falta que cometemos. Y Él nos liberta, nos justifica. Por eso dice el apóstol: ahora pues,
ninguna condenación hay. Hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna condenación hay. Alabado el nombre del Señor. Así que nosotros somos libres de esa ley, pero si alguien de pronto se ha salido de esa ley, que es la ley del Espíritu de gracia de Cristo Jesús, que esa es la ley que nos rige ahora, la ley del Espíritu de gracia, porque esto es por gracia, ya lo dijimos. Si alguien se ha salido, alguno de nuestros hermanos, de esa ley, entonces ahora está bajo la ley de muerte. Está bajo esa ley de muerte, bajo esa ley que el Señor una vez ya pagó. Pero el que se sale de este plan ya queda abarcado sobre esa ley y tiene que pagar por sus actos, por sus pecados. Tiene que pagar. Y dice el apóstol, escribiéndole a Timoteo en su primera carta, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. O sea, la ley es buena. ¿Por qué? Porque nos prohíbe hacer lo malo y nos manda a hacer lo bueno. Por eso la ley es buena. Conociendo esto, dice el apóstol, que la ley no fue dada para el justo. Así que si alguien me viene a decir que yo tengo que guardar la ley todavía, digo: no, Señor, la ley no fue dada para el justo, porque nosotros hemos sido justificados ya. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para ¿quién? Sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encomendado. Para ellos es la ley. Por eso un objetivo del evangelio es que usted sea salvo. Sea salvo, estimado amigo, de esa ley, de esa condenación. Y la condenación es por un tiempo limitado, es por vida eterna. Condenado perpetuamente. Allá, sin muerte, sin nada, usted va a estar completamente allá condenado, porque está pagando por esos actos. Está pagando por esos actos según lo manda la ley. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque alguien una vez le hizo un examen a alguien que se consideraba justo y le dijo: don fulano, hagamos un análisis de su persona. ¿Usted se considera buena persona? Dijo: sí, yo soy buena persona. Ah, bueno, entonces vamos a ponerlo a un examen, a ver cómo estamos según la ley de Dios y según su criterio. Cuénteme cuántas mentiras ha dicho en toda su vida. Pues un poco, pero son mentiras pequeñitas, las mentiras blancas. Bueno, entonces, ¿cómo se le llama al que dice mentiras? Mentiroso. Cuénteme, ¿alguna vez ha tomado algo que no es suyo?
Ah, pero de pequeñito, por ahí una vez le quitaba las monedas a mi papá. Ah, o sea, que estaba robando. Pues sí, ¿cómo se le llama al que roba? Un ladrón. O sea, que usted es mentiroso y ladrón. Cuénteme, ¿alguna vez usted ha codiciado a alguien que no sea su esposa o algo? Ay, no, pero es que de pronto le ha gustado o ha maquinado. Pero eso es normal de todo mundo hacerlo. Ah, bueno. O sea, que el Señor dijo que si usted mira con codicia a otra mujer, ya usted está adulterado, o sea, que usted es adúltero de corazón. O sea, que llevamos ¿cuánto? Mentiroso, ladrón y adúltero de corazón. ¿Cierto? Cuénteme, ¿usted le ha tenido rabia a alguien? ¿Alguien aquí le ha tenido rabia a alguien? Ay, sí, están por ahí así, ¿no? La Biblia dice que si usted le tiene rabia a alguien, ya lo trata de homicida. Así que se suma otro. O sea, que usted es mentiroso, ladrón, adúltero de corazón y homicida. Lleva 4, o sea, ha violado 4 mandatos de los 10. Cuénteme, cuando usted se enfrente frente al juez que va a juzgar su caso, ¿cómo le va a ir? Cuando esté delante de Dios, ¿cómo le va a ir? No, pues si Dios es bueno, dice, pues Él debe considerar de que yo también hice cosas buenas y son cosas naturales que uno hace. Así que yo no creo que Dios me vaya a condenar por esas faltas. Error. Le digo, error. Porque Dios, cuando se siente allá, ya no va a estar como abogado. Él va a estar como juez. Y la labor del juez es dar sentencia. Y Él no lo va a juzgar a usted por ser buena persona. Lo va a juzgar por los delitos, por esos 4 que usted ha cometido. Porque pasa en el ámbito natural, aquí secular de nosotros, ¿no? Alguien se robó algo y le imputan el cargo de robo. Robo a mano, yo no sé qué, bueno, los que saben de leyes. Y allá está, dice, bueno, usted cometió el delito de robo o hurto, en fin. Tiene que pagar esta indemnización, o si no, tantos años de cárcel. ¿Cómo va a pagar? No, pero es que yo lo hice por una buena causa. Yo lo robé para darle a los pobres como Peter Pan. ¿Cierto? Eso me enseñaron de niños. Peter Pan le robaba a los ricos para darle a los pobres. Pero no, el juez no. Digo, no, señor, yo no lo estoy juzgando por su buena causa. Lo estoy juzgando porque acá hay una ley que dice que robar es un delito. Por ese delito lo estoy juzgando a usted. ¿Cómo me va a pagar? Entonces, por esos 4 delitos, Dios va a juzgar a esa persona. ¿Cómo cree que va a salir? Condenado. Condenado. Y ahí entra entonces ahora, gloria a Dios, el mensaje del Evangelio. Que si usted tiene que pagar esos delitos con su vida, tiene que pagar con la condenación eterna. No tiene usted cómo pagar porque usted no es justo. Se requería el pago de alguien inocente, alguien que no tuviera mancha de pecado para pagar ese precio. Entonces aparece Jesucristo con la indemnización. Dice, Él no debe nada, Él aceptó a mí. Aquí está el pago que yo hice por Él. Él queda libre. Bendito el nombre del Señor. Aquí estamos los que somos libres. En el nombre del Señor Jesús. Y eso es una gran noticia, es una gran victoria. Que la culpa, los delitos que yo debía pagar, el Señor ya los pagó una vez. Con esa sangre bendita, esa gran sangre divina. Él mismo pagó por eso. Bendito el nombre del Señor. Así que mire que el mensaje del Evangelio no solamente se trata como algo por así, por allá, de que un movimiento religioso o algo, no. Esto tiene un trasfondo, esto es serio. El mensaje del Evangelio es algo serio. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que uno tiene que hacer ese análisis. Y usted, estimado amigo, le invito en esta mañana a venido a esa escuela dominical, aunque el motivo de la enseñanza no era llegarnos hasta allá, pero gracias a Dios llegó hacia allá. El Señor va guiando esta palabra y yo lo considero así y lo creo así. Hoy hay esperanza
para que usted quede absuelto de su culpa, para que alguien pague su fianza. Acepte el mensaje, este pago de esta sangre bendita de Jesucristo de Nazaret. Y si algún hermano de pronto se ha salido de esta ley de gracia y del Espíritu y ahora anda bajo esa ley de muerte y de condenación y tiene que pagar usted mismo, pero algún día usted estuvo caminando en este camino donde estuvo acogida por esta gloriosa ley del Espíritu, hoy todavía está la oportunidad para que usted se regrese nuevamente, porque hay alguien que ya pagó por usted. En el momento que usted fue bautizado en el nombre de Jesús, ahí fue la paga de sus pecados. Y usted, aunque de pronto se ha apartado del Señor, sigue siendo hijo de Dios. Pero es la intención hoy que usted se regrese, porque si usted anda afuera, seguirá bajo esa ley, y esa ley lo juzgará, y esa ley lo condenará. Por eso, este tiempo de gracia, esta dispensación del Espíritu, gracias a Dios que todavía sigue vigente. Y si alguien se ve así, hay una palabra en esta mañana que dice por parte de nuestro hermano Juan: hijitos, estas palabras os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo no sé si alguien en esta mañana se quiera reconciliar con Dios, que quiera acogerse de nuevo a este plan de salvación, a esta sangre que redime, a esta sangre que absuelve de pecados. O si alguien por el contrario quiere caminar con Cristo en esta mañana y entregarle su vida al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores. Yo los invito a estar de pie en esta mañana, estimados hermanos. El Señor nos ha librado de lo terrible que es la ley. De lo terrible que es la ley. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y Pablo, ya cuando le escribe a sus hermanos en Roma, les hace la exposición. Por eso la carta a los romanos, aunque no es la primera carta que se escribió, fue la cuarta, encabeza las cartas de Pablo por la potencia epistolar y el mensaje doctrinal que tiene de la justificación. Y luego de que les pone la condición del hombre, les pone su pecado, les pone el plan de salvación, al final aconseja a aquellos que se han apartado de ese espíritu de gracia a que regresen a Él, y que los que están en Cristo Jesús no se vuelvan atrás. Y les da un consejo al final de su carta y les dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Le está nombrando la ley de los 10 mandamientos, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Y si hay alguien figura de haber derramado amor para cumplir la ley, se llama Jesucristo. Porque de tal manera me amó que fue capaz de venir a tomar una condición humana, a pagar un precio, hermanos, y no cualquier precio. A veces decimos: Jesucristo murió por usted, sí, pero ¿cómo murió? ¿Cómo murió? Que derramó su sangre. ¿Cómo derramó su sangre? ¿Qué le hicieron para que derramara su sangre? ¿Qué fue lo que tuvo que pagar?
Él cargó nuestras culpas. ¿Cómo las cargó? ¿Qué le hacían mientras las cargaba? ¿Qué precio tan grande estaba pagando? Un precio muy cruel, muy doloroso, que Él no quiso humanamente sufrirlo. Padre, si es posible de mí, aparta esta copa, una copa amarga del martirio, de la crueldad, del pago por el pecado, y para ponernos a usted y a mí en este lugar hoy. Un pago muy grande tuvo que hacer Él. Molido por sus pecados, molido por nuestras transgresiones. Y lo más fue que no mencionó ni una sola palabra para darle a usted y a mí, hermanos, salvación y vida eterna. Yo quiero invitar en esta mañana a un amigo, a un hermano que se ha desviado, a que reconozca que si hoy usted está aquí en este servicio, es que esa tortura que recibió Jesucristo lo hizo para que usted también reconozca en esta mañana que todavía hay acceso a esta salvación. Yo quiero orar por alguien, o si de pronto alguien siente que se ha desviado y como que está saliendo de esta dispensación, de esta ley de gracia, de esta ley divina. Si alguien siente como que está luchando con cosas, que se acoja nuevamente a esta ley del Espíritu, porque si alguien da fortaleza es Jesucristo. Alabado el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar en esta mañana en el nombre del Señor, y no echemos por debajo la obra que el Señor ha hecho por nuestras vidas. Soberano Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, Señor, por esa enseñanza. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste, oh Dios, sabiendo aún el precio que debías de pagar por nosotros, Señor. ¿Quién éramos nosotros para que tú pagaras semejante precio, Dios del cielo? Gracias por tu sangre bendita, por la redención, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas y que cada día podamos estar firmes, Señor, en esta ley de gracia, en esta ley del Espíritu, Dios mío bendito, Señor, para que podamos algún día estar allá junto a ti, Señor Jesús. Fortalece a tu iglesia en esta mañana, Señor, en cualquier situación, en cualquier lucha espiritual que haya en algún hermano, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos en esta hora, Señor. Aleluya, amén y amén.